Oreja, por la 95.3. Nueve de la mañana, 3 minutos. Amigas y amigos, vamos a iniciar nuestro programa En la Oreja. Hoy martes, La Oreja Libertaria. Están acá ya los colegas comunicadores sociales, periodistas del colectivo Espejo Libertario. El día de hoy estará Carlos Vargas y Luis Onofa en la conducción de este programa. Les damos el abrazo cordial y como siempre quedan en su casa. Luis, Carlos, bienvenidos. Adelante. Muchas gracias, Washington. Saludamos a nuestros oyentes del programa La Oreja Libertaria. En efecto, estamos en una nueva entrega de este programa, de que se desarrolla los días martes, programa semanal del colectivo Espejo Libertario, en el que se analizan y tocan los grandes temas políticos, económicos y sociales nacionales y también internacionales. Esta vez abordaremos el significado de las elecciones constituyentes del pasado domingo en Venezuela y la forma en que los medios están tratando este tema. Estaremos en la conducción, como lo decía Washington, Luis Onofa, quien les habla, y nuestro compañero del colectivo, Carlos Vargas. Buen día, Carlos. Gracias, Luis. Un saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal y a nuestros oyentes de La Oreja Libertaria este día martes. Para hoy día agradecemos a nuestros invitados por estar aquí. Pedro Sassone, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Ecuador, y Omar Rincón, investigador de temas de comunicación social, catedrático, articulista de varios medios y analista político. Como de costumbre, estaremos atentos a la participación vía telefónica de la audiencia de Pichincha Universal, particularmente de este programa. Les recordamos que a nuestros oyentes que nos pueden llamar al 324-0040, 050, 60 y 70, los teléfonos de Pichincha Universal que están abiertos para recibir las llamadas de nuestros oyentes. Vamos a comenzar el programa, las elecciones con Pedro Sassone. Las elecciones constituyentes del domingo pasado en Venezuela fueron el episodio más reciente de una batalla de muchos años entre unas fuerzas sociales y políticas que quieren acabar con la pobreza y la inequidad en su país y abogan por un país soberano, y otras fuerzas que quieren mantener el estatus de privilegio del que gozaron a lo largo de la historia del país. Nos referimos a Venezuela, inclusive a costa de la sumisión a intereses foráneos. Las primeras, lideradas primero por el fallecido presidente Hugo Chávez y luego por el presidente Nicolás Maduro. Las segundas fuerzas, por una gama de fuerzas que inclusive no han dudado en optar por la violencia con el saldo de decenas de muertos en los últimos años. Pedro Sassone, la oposición, y por una muy significativa coincidencia, la administración del presidente estadounidense Donald Trump califican de ilegítimas a las elecciones al proceso constituyente en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué podría usted comentarnos respecto a esto, Pedro? Comencemos, por favor. Bueno, ante que todo, buenos días, gracias por esta oportunidad, porque no es fácil la batalla que tenemos a nivel internacional, que es la batalla por la verdad. ¿Qué sucedió el 30 de julio? Bueno, se dieron unas elecciones en el marco jurídico constitucional. Recordemos que la convocatoria que se hizo de la Asamblea Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo de este año está inscrita en el capítulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana. En su artículo 348 dice: la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros y lo podrá tomar la Asamblea Nacional y otros entes. Lo tomó en este caso el presidente de la República, por lo tanto es una figura totalmente legal, totalmente constitucional. Indudablemente, desde que se hizo la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, se dio toda una campaña, primero por los sectores opositores nacionales y luego por los sectores de la derecha internacional.
¿cuál fue el resultado? Un resultado que no se esperaba. Ellos venían diciendo dos cosas: que la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente no gozaba del respaldo de la mayoría de la población. Habían salido unas supuestas encuestas que hablaban del 92% de rechazo de la población a la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos esperaban que el pueblo no asistiera. Ellos esperaban que el pueblo no diera un respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la situación fue otra. Se mostró un pueblo en masas, un pueblo en alegría, un pueblo pidiendo justicia y paz. De tal manera que en la convocatoria de la Asamblea, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, participaron 8.089.320 personas. Y quiero decir que se pudo haber llegado a los 10 millones de personas. Hubo ese día toda una insurgencia violenta de calle, que no dicen los medios, que manipulan los medios internacionales. Hubo 200 máquinas secuestradas, hubo centros electorales incendiados. Se violaron la normativa interna, en todo proceso electoral, en todas partes del mundo. El día anterior a las elecciones se prohíben concentraciones públicas. Se anunció un paro para obstaculizar la llegada de las personas. Se presionaron a la población venezolana, al pueblo decidido, y a pesar de toda la campaña del miedo, el terror, la manipulación, el pueblo salió a votar. Y eso fue el hecho fundamental. Ahora, ¿qué sucede después del hecho electoral del 30 de julio? Se dio continuidad, en primera instancia, a la campaña mediática terrible a que ha sido objeto de Venezuela. Y segundo, se da también un aspecto que ya venía en desarrollo, el pronunciamiento de diferentes países de América Latina y el mundo en contra de la soberanía venezolana. Por ejemplo, pronunciamiento de varios presidentes de América Latina y suramericanos diciendo que no aprueban, no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente. Pero por favor, esa es una decisión de carácter soberano. Se anuncian medidas del gobierno norteamericano, el gobierno de Trump, en contra de Venezuela. Se aplicaron medidas ayer de presión política en contra del presidente de la República. Todos los portales del día de ayer decían: la Asamblea Nacional Constituyente se da en medio de la violencia. Queremos denunciar que esos portales, las fotos que salen en los portales, son fotos donde se incendia a 7 motorizados de la Guardia Nacional. Esa es la realidad. Ese no fue en ningún momento la provocación de la Guardia Nacional, no provocó. Fueron grupos armados que estaban en la calle, grupos armados. No había manifestaciones pacíficas en las calles, que por cierto no tenían ninguna legalidad, independientemente que fuesen pacíficas, pero no fueron manifestaciones pacíficas, fueron manifestaciones violentas. Se incendiaron 7 policías, 7 guardias nacionales, murió un guardia nacional, y esos fueron todos los portales del día de ayer. Es lamentable toda la manipulación que se desarrolla, la manera como se presenta la noticia, la manera tergiversada. Que por cierto, el Telégrafo vuelve otra vez a presentar la noticia de manera no ecuánime porque no habla de la verdad, no habla de un pueblo en paz, no habla de la voluntad soberana del pueblo, que fue 8 millones de personas. El pueblo venezolano no generó violencia, el gobierno nacional no generó violencia, los aparatos de seguridad no generaron violencia el día de las elecciones. Quien generó violencia son los grupos armados, que han venido 120 muertos, 20 personas incendiadas, quemadas, y no se dice absolutamente nada. Ellos quieren cercar a Venezuela. Es una situación muy parecida, lamentable, y ojalá no lleguemos a ese extremo. Lamentable toda la situación previa en la situación de Libia, donde varios países del Medio Oriente se prestaron para la gran manipulación y para la gran situación. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una figura constitucional. Yo decía en un programa ayer, es un delito que el pueblo haya salido a votar. Es un delito que el pueblo soberanamente haya salido a votar, a expresar su voluntad. Eso es un delito. No es la Asamblea
de Nicolás Maduro. No es esa, es una figura constitucional convocada por el presidente de la República, es una voluntad, pero ¿qué es lo que a ellos les molesta? Que se reafirma el espíritu de la voluntad mayoritaria de aprobar el sistema político venezolano. Ellos creían que el chavismo estaba desaparecido, ellos creían que el chavismo ya había pasado a la historia de las minorías, ellos pensaban que el pueblo venezolano rechazaba el chavismo y rechazaba al pensamiento político del comandante Chávez y a la dirección del presidente Nicolás Maduro. Y se encontraron con una sorpresa. Sobre este punto vamos a continuar hablando, Carlos, por favor. Continuaremos más luego con usted, ministro consejero de Venezuela, Pedro Sassone. Ahora damos paso a la participación de nuestro segundo invitado, Omar Ospina. Mil disculpas por el apellido. Con el lapsus, por favor. Adelante, Omar. Señor Omar Ospina, ¿de qué manera ha enfocado los medios ecuatorianos e internacionales el tema político venezolano? En el caso de los ecuatorianos, ¿lo han contextualizado como manda la Ley Orgánica de Comunicación o han sesgado su enfoque? Bueno, indudablemente, en primer lugar, muchas gracias a Radio Pichincha, Espejo Libertario, y bueno, el lapsus de confundirme con Omar Rincón más bien me enorgullece, que me molesta, porque Omar Rincón es sin duda uno de los comunicadores y periodistas más importantes de mi país y un gran teórico de las comunicaciones, de manera que, por un lado, muchas gracias, pero soy Omar Ospina. Así es. Sí. El señor ministro consejero creo que ha hecho una radiografía que retrata exactamente la actitud y la presencia mediática de los medios de comunicación, no solamente ecuatorianos, obviamente venezolanos, el Universal, el Nacional. Toda la prensa occidental ha incurrido o está incursa en lo que Atilio Borón con mucha sabiduría y yo creo con mucha precisión denominó la canalla mediática. Es decir, la manera como los medios occidentales, inclusive periódicos que yo he pensado en algún momento que son respetables, como The Guardian de Inglaterra y su contraparte en España, que creo que se llama El Español y que tiene inclusive una versión de The Guardian en español, han llegado al extremo de presentar la realidad venezolana como si la violencia fuera producto del gobierno. Es decir, Maduro es el que ordena la violencia en Venezuela. Una amiga ayer muy querida sale a decir en Facebook que un presidente y unos militares que asesinan a la población. Oiga, por favor, esto es una falta de sinderis, es una falta de honestidad intelectual que no me extraña en un señor ignorante, un farandulero ignorante como Donald Trump. No me extraña que este señor no conozca la Constitución de Venezuela, no me llama la atención, pero que no la conozcan nuestros periodistas para poder comentar los hechos significa que hay una gran dosis de maldad, de perversidad, de falsedad en los medios de comunicación, prácticamente en todos los medios occidentales. Hay unas cuantas excepciones muy honrosas, como Página 12, que mira las cosas de Argentina, que mira las cosas desde otra perspectiva más realista. Pero inclusive tener la desfachatez, la ignorante desfachatez de decir que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima porque tenía que haber un referéndum antes de citar la asamblea. Eso es falso. Eso es falta de lo acaba de decir, lo acaba de leer el señor ministro consejero, pero yo quiero repetir este artículo de la Constitución de 1999, que es la que rige en Venezuela. Artículo 348, y lo voy a leer completo. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyentes podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. La primera de las premisas es que es el presidente la primera autoridad que puede tener constitucionalmente la iniciativa de convocar a una asamblea constituyente, no a un referéndum que apruebe la convocatoria a la asamblea, sino directamente una convocatoria a la asamblea. El artículo 349 dice, por si acaso se les ocurre en adelante hablar piedras, como se suele decir aquí, el presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir,
el señor Maduro, a quien se le tilda de dictador, siendo que fue elegido democráticamente hasta 2018, ha puesto su cargo en manos del pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente bien podría declararlo insubsistente. La Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes plenipotenciarios, yo creo que el señor ministro me daría la razón en eso, y podría inclusive suspender el mandato presidencial. Es decir, ¿qué dictador pone su mando, su dictadura en manos de una asamblea que lo puede destituir? A mí me parece que aquí hay una enorme ignorancia perversa y yo diría ignorancia voluntaria. Porque la ignorancia voluntaria es simplemente ignorancia. Es decir, si la gente no lee la prensa, y cuando lee la prensa mentirosa, pues no tiene muchas posibilidades de tener acceso a la verdad. Esa es ignorancia involuntaria. Se puede hasta justificar, aunque sea muy repudiable, pero la ignorancia voluntaria significa maldad, significa una miseria mental que es absolutamente inadmisible en medios de comunicación que se supone son serios. Esta tiene razón Atilio Berón. Nuestros medios occidentales no son medios de comunicación ni de información, son una canalla mediática distorsionadora, manipuladora y mentirosa. Esa es mi opinión. Gracias, Omar. Vamos a continuar también más luego con usted. Señor consejero, usted comentaba que la revolución, digamos que en las elecciones del día domingo participaron más de 8 millones, un poco más de 8 millones, me parece que son cerca de 9 millones de venezolanos, ¿no? Es un porcentaje de población bastante alto. ¿Cómo entender, pese a toda esta ofensiva, pese a todos estos ataques mediáticos que ha sufrido la revolución bolivariana desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, cómo entender el respaldo que tiene la revolución y la concurrencia masiva de votantes a las elecciones del día domingo? Para entender el fenómeno político, porque es un fenómeno político, hay que entender la conformación de una conciencia política. La conciencia es una valoración de las cosas que se han hecho. La conciencia es una identificación con un ideario político, con un ideario histórico. Y el constructor del ideario histórico, el líder del ideario histórico fue el comandante Chávez. No olvidemos que el comandante Chávez generó una estrategia de pedagogía política. El comandante Chávez fue un gran comunicador. El comandante Chávez fue un gran dialogante con todas las expresiones populares. El comandante Chávez construyó un discurso de identidad con el pueblo. Y eso transversalizó a todo el pueblo. Lo politizó en el buen sentido de la palabra. Entonces, estamos viendo el resultado de un trabajo político que se ha desarrollado durante 17 años. Cuando uno estudia el pensamiento político del comandante Chávez, encuentra que uno de los pilares fundamentales del pensamiento es la conformación de la noción pueblo. El pueblo como sujeto político, el pueblo como un pueblo organizado, la construcción del trabajo comunitario permanente en estructuras de poder. Entonces, lo que se generó el 30 de julio, 8 millones de personas, 89.320, es el resultado. Ahora, 8 millones de personas que han sido sometidos a una guerra bestial desde el punto de vista económico. No olvidemos, por un lado, que la economía venezolana ha sido sometida a una guerra económica, a una manipulación de los precios. Ayer amanecía el precio del dólar paralelo, dólar negro, dólar golpista, a 11.000 bolívares por dólar. Si estaba hace 2 meses atrás, estaba en 4.000 bolívares. Eso no responde a ninguna racionalidad política. Cada vez que en Venezuela hay un avance desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, de fijación de salario, se dispara el dólar paralelo. ¿Y desde dónde es manipulado? Desde Miami y desde Colombia. Forma parte de uno de los grandes mecanismos que tiene la derecha internacional para distorsionar la economía. Y ese pueblo ha sufrido, ha pasado una guerra económica, se han escondido los precios, las colas, y ese pueblo, ellos esperaban que el pueblo insurgiera en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ellos esperaban el año pasado que la guerra económica acabara con el gobierno, y no acabó con el gobierno.
pasaron a una segunda fase. La segunda fase fue crear una anarquía institucional desde la Asamblea Nacional. Gana la Asamblea Nacional, no se plantea un parlamento para la construcción de respuesta a la problemática. Lo primero que declararon en el parlamento, en la Asamblea Nacional, es que el presidente Maduro tenía 6 meses para irse del gobierno, y luego toma una decisión inconstitucional de declarar el cese de funciones del presidente de la República, siendo que ellos no tienen ninguna función. Ese fue el segundo paso. El tercer paso fue la intensificación de la presión internacional con la guerra mediática. OEA, por un lado, todos los gobiernos de derecha por otro lado, y la cuarta fase, con la pantomima, porque no hablan de eso, ya se olvidaron de la pantomima de los 7 millones de firmas de una encuesta que no tenía absolutamente ninguna forma de comprobación, porque fueron 7 millones en una planilla que luego quemaron a las 4 de la tarde. ¿Y qué hicieron después del 16 de julio? Declarar el Estado paralelo. Y el Estado paralelo se les diluyó en el tiempo, porque era una farsa crear un gobierno de amplitud nacional y juramentar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Eso fue la cuarta. Y en la quinta, en la cual estamos ahora, porque ellos no esperaban la respuesta del pueblo venezolano, ahora vuelven otra vez a decir que es una dictadura, un golpe de Estado. Es decir, Venezuela va a pasar a la historia, de verdad. Que por votar te vayan a sancionar, por aplicar democracia te vayan a sancionar. Ese es el mundo al revés. Estamos viviendo ahorita el mundo al revés. El quien llama a elecciones es dictador. Quien llama al diálogo es autoritario. Quien da la amplitud institucional y respeta la Constitución es el mundo al revés, creado por la posverdad, tal como decía el amigo de los medios de comunicación, y esa es la realidad, una realidad muy fuerte. Venezuela está haciendo, podemos decir que Venezuela es el país más atacado en el mundo en la actualidad. No hay medios que el día de ayer no hayan hablado en contra de Venezuela, a unos pocos medios, tal como decía el compañero, y es lamentable de verdad que medios que supuestamente son progresistas, presenten una noticia de una manera donde no hay ecuanimidad. No le pedimos a ningún medio de sectores progresistas que hablen a favor de Venezuela, no le pedimos, pero presenten la noticia en la ecuanimidad, presenten las fotos de 8 millones de personas votando. Gracias, Pedro. Vamos a abrir ahora nuestros micrófonos a una llamada telefónica de nuestros oyentes. El nombre, por favor, su nombre. Aló, buenos días, mi nombre es Sonia Bustillos. Adelante, Sonia, por favor. Mire, quisiera preguntarle y felicitarle al señor consejero de la Embajada de Venezuela, de nuestro país hermano. No todos pensamos que fue un fraude el día domingo, esto lo piensan los de la derecha. Tal es así que nosotros aquí en mi familia hemos hablado, hemos opinado sobre la intervención de Estados Unidos. Bueno, ese es un país que toda la vida ha decidido la vida y la suerte de los países que ellos han querido. Entonces Venezuela no es un país más. Tenemos que estar alertas con la poca esperanza y ayuda que tenemos ahora de los medios de comunicación, como decía el señor consejero Canal 7, antes pasaba programas como Palabra Suelta, Mundo al Revés y muchos otros programas que ayudaban a que la gente entendamos lo que es la política, la ideología y todos nuestros principios, pero ahora ya no tenemos esos programas. El periódico El Telégrafo igual está dando cabida a todos los medios derechistas. Entonces, por favor, señor consejero, sigamos adelante, apoyemos. Es que es una pena que haya muerto el comandante Chávez, porque pienso que con él hubieran sido las cosas muy diferentes, pero sigamos adelante. Quisiera preguntarle sobre qué artículo de la Constitución de Venezuela es en la que indica que Venezuela podía llamar a elecciones, porque aquí en el Ecuador mucha gente dice que eso no se podía hacer, como no se puede hacer con nuestra constituyente aquí en el Ecuador. Entonces, por favor, si me podría dar el artículo para yo saber también y decir al resto de gente que está pensando mal, que no nos hemos dado la molestia de leer la Constitución de ese país. Entonces, lo último que quería decir es, Brasil está en contra, obviamente, de Venezuela, porque está dirigido por Temer, Argentina por Macri, y así todos los países que están en manos de la derecha, de Michelle Bachelet y todos ellos, ¿no? Colombia, pero hay países que sí pensamos por nuestra gente, por nuestro pueblo. Sí, hasta luego, gracias.
Muchas gracias, Sonia. Sí, entonces la pregunta es: ¿qué artículo de la Constitución venezolana habla sobre llamar a elecciones? Y la segunda pregunta: ¿qué papel aquí tienen los medios internacionales con respecto a esto? ¿A qué responde la posición de los medios? La Constitución es muy clara. El capítulo 3 de la Constitución, que tiene como título de la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente este capítulo está referido a un hecho político, a un estamento político que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Lo acabo de leer, pero lo puedo repetir. Su artículo 348 de este capítulo dice, y empieza, repito otra vez, pero voy a leer solo lo pertinente: la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o la presidenta de la República en Consejo de Ministros, que fue exactamente lo que hizo el señor Nicolás Maduro. Aquí no hay absolutamente ninguna ilegalidad, no hay ninguna anticonstitucionalidad. Es un hecho perfectamente legal que, repito, el señor Donald Trump tiene todo el derecho a desconocerlo, como desconoce muchas cosas de la política mundial, porque es un señor farandulero, quebrador de empresas, que compró la presidencia de la República y perdió la votación por 3 millones de votos, pero la ganó en un consejo de compromisarios de 500 y pico de miembros. Es decir, si hay alguien ilegal en este momento, fraudulento en este momento, ejerciendo el poder en el mundo, es el presidente del mundo, los Estados Unidos. El señor Trump es un ilegítimo presidente que perdió las elecciones populares por 3 millones de votos. Tampoco me hubiera hecho muy feliz que hubiera ganado la señora Clinton, pero los hechos son los hechos y son tercos. Entonces, este es el capítulo, lo pueden consultar en la Asamblea, en la Constitución de Venezuela en 1999. Vayan al capítulo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente y lean los capítulos 347, 348 y 349. Nuestros medios, al parecer, desconocen y se han permitido la irresponsabilidad periodística, la falta de ética periodística de comentar sin investigar, sin leer siquiera la Constitución. Han dicho que es ilegal y que el señor Maduro no tenía legitimidad para convocarla. Están equivocados, están voluntariamente equivocados, o sea, son falaces y mentirosos. Gracias, Omar. Vamos a dar paso a una siguiente llamada telefónica. Su nombre, por favor. Gracias, buenos días. Washington Naranjo les saluda. Adelante, Omar Ospina, al ser consejero de nuestra hermana República de Venezuela, mi solidaridad, y creo que la de muchos miles de ecuatorianos. Sabemos por lo que está pasando en Venezuela y pues quisiéramos dar nuestro apoyo moral. Sabemos que es una lucha dura, difícil. Pelearse con el monstruo del mundo no es fácil y eso pues lleva un montón de años. Ojalá no nos pase a nosotros, con este actual presidente que está actuando de manera desleal. Perdón por la digresión. Quería solicitarle al señor consejero la posibilidad, quisiéramos conseguir la Constitución de Venezuela. Podemos acercarnos tal vez a la Embajada de Venezuela para adquirir este documento tan importante, que sería muy trascendental que la gente ecuatoriana, también con los campos, porque aquí los medios ahora sí podemos decir que estamos sin libertad de expresión. Todos los medios están alineados con la derecha, incluyendo Telégrafo y los medios ex públicos, con tan doloroso camino que nos tocó pues para crearlos y que ahora pues deslealmente nos están quitando. Un abrazo y quisiera esa respuesta. Muy gentil, gracias. El señor consejero va a responder a la pregunta de nuestro oyente y me parece que tenemos nuevas llamadas, entonces después de la respuesta que dé el señor consejero, damos paso a las llamadas. Voy a aprovechar el interés que se tiene por la legalidad, tal como decía el compañero, pero hay una aclaratoria. Es que se ha venido criticando que por qué el presidente Maduro no sometió a consulta la convocatoria. Sucede que eso se hizo en el año 99, cuando el presidente Chávez convocó la constituyente, pero la diferencia era que en la constitución vigente para la época era la constitución del año 1961. La constitución del año 1971 no tenía la figura contenida de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la tradición de la democracia liberal decía que la constituyente se podía modificar por vía del Congreso de la República, del Parlamento, el viejo Congreso de la República. Eran los acuerdos internos y de hecho se creó una comisión
que coordinó el expresidente Rafael Caldera para modificar la Constitución de 61 y no progresó. Por lo tanto, la convocatoria a la Constitución del 99 necesitaba obligatoriamente una consulta al soberano para que el soberano dijera que sí estaba de acuerdo con la convocatoria. Entonces, pero una vez que se aprueba la Constitución del 99, porque fue la razón de ser del nacimiento de la Constitución del 99, es la figura del constituyente, del poder constituyente. Entonces esta Constitución la incluye otra cosa importante que sería bueno que el oyente lo supiera, que es que toda modificación de la Constitución tiene que someterse a la consulta popular. El resultado final de esta constituyente tiene que someterse al pueblo. Es decir, el nuevo texto constitucional, las modificaciones, la mejoría que se va a hacer del texto constitucional en términos de su estructura, porque su estructura se va a mantener, tiene que ser sometida al soberano. De tal manera que el soberano puede decir, yo me quedo con la Constitución del 99. Eso forma parte de otras las políticas desinformativas que se trataba, que el dictador Maduro estaba imponiendo una nueva constitución. No, el presidente Maduro no está imponiendo ninguna constitución. El resultado del trabajo de la constituyente tiene que someterlo al voto popular. Al soberano tiene que volverse a expresar. Esa es la democracia en su máxima expresión, y me parece bien importante el interés. Puede tener en Facebook la Embajada de Venezuela en Ecuador, va a estar el texto constitucional colocado para que la gente lo lea. Es sumamente importante porque la única forma de oponerse, de frenar la mediática es con la información y el contenido. Y hay una cosa sumamente importante, que con esto termino este párrafo, es la ética política. Nosotros llamamos a la intelectualidad en el mundo que tenga ética política. Lo decía Enrique Dussel, una cosa es tener observaciones críticas en contra del gobierno venezolano. Todo el mundo tiene derecho a ser crítico. Y otra postura, prestarse a la campaña de intervención a la soberanía de Venezuela. Eso contradice a cualquier postura ideológica de la izquierda en América Latina, y Enrique Dussel lo denunciaba. ¿Cómo es posible que una parte de la intelectualidad se haga ojos ciegos frente a una realidad intervencionista? Podrán tener las críticas, pero una cosa es prestarse para el intervencionismo que está en pleno desarrollo. Gracias, Pedro. Si usted me permite, sí, Carlos. Tenemos más llamadas, participación del público. Gracias por esperar. Su nombre, comentario o pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian García. Quería dejar mi comentario precisamente partiendo sobre el tema de las críticas, ¿no? Pero hay que ver quién critica. Hay que ver quién es el que critica, eso sobre todas las cosas. Critica, por ejemplo, un país donde los muertos aparecen como regalos de Navidad, día sí, día no, colgados de los puentes. Un país que ha sido declarado ya fallido porque el narcotráfico es el que verdaderamente manda. Un país donde se ha asesinado a 43 futuros profesores desde las fuerzas y cuerpos de seguridad de su fallido Estado. Un país al que le quedan 5 años de petróleo. Un país en el que el 80% de la pobreza es miseria. Un país donde todos salen huyendo hacia Estados Unidos a ver si recogen unas migajas de los campesinos estadounidenses. Esa es la crítica. De ellos vamos a recibir una crítica jamás. Jamás podemos pretender recibir la más mínima crítica de aquellos que siembran en sus pueblos sangre, hambre, y vienen a querer darnos lecciones de democracia y sobre todo de participación, de progreso. Vamos a hablar del otro país que tenemos en la frontera sur Venezuela, frontera norte Ecuador, un país donde tiene 11 bases militares estadounidenses, donde ha habido 10,000 señores, donde ha habido un genocidio callado. 10,000 campesinos, muchachos asesinados en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colombiano, y se los ha llamado falsos positivos. Todos ellos son 10,000, y resulta que ellos quieren darnos clases a nosotros
de democracia, son los que se rasgan las vestiduras por los muertos en Venezuela, y resulta que ellos son los genocidas más profesionales de la historia. Sí hay una culpa por parte de Ecuador, y yo personalmente le pido 1000 disculpas al pueblo venezolano por tan poca memoria y por tanta desvergüenza que hoy mismo estamos viviendo en el tema del telégrafo. No es culpa del señor del telégrafo. El señor que maneja el telégrafo ahora, que me parece que se llama Larenas, es un señor que ha sido mandado y puesto por... ¿quién? Por alguien. El señor que ahora mismo manipula la información no es el responsable, es el responsable de por lo que le pagan. Pero en realidad hay que abrir los ojos, y el pueblo tiene, y es hora de que abra los ojos. Nosotros los ecuatorianos no podemos permitir que se quiera convertir a Venezuela en Libia, en Siria. No es que nos estén manipulando solamente, es que nos están preparando para una guerra. Y esa guerra, pues ya tienen un ejército en el norte que ya no tiene nada que hacer, que son los paramilitares. Son como 5.000 paramilitares, si no es más, que están listos para trabajar, que es lo que hacen. Son sicarios listos por los narcos colombianos. Listo, ¿tenemos alguna otra llamada? Su nombre y su pregunta o comentario. Aló. Sí. Buenos días, Consuelo les saluda. Una total solidaridad al pueblo venezolano, y me hago eco de todas las personas que el día de hoy han hablado. Quería saber, por otro lado, que si el presidente Moreno ha dicho algo respecto a la votación mayoritaria y democrática que hizo el pueblo venezolano el día domingo. No sé si se ha pronunciado, ustedes saben si se ha pronunciado algo al respecto. Gracias. A propósito, la Cancillería ecuatoriana entiendo que ha emitido un pronunciamiento el mismo día domingo. Omar, emitieron un comunicado bastante tibio, en mi opinión, pero de alguna manera yo lo considero que la Cancillería no podía ir más allá. Es decir, es difícil que en el ambiente diplomático, en la vida diplomática, se den declaraciones tajantes, se den declaraciones demasiado abruptas que pueden romper de alguna manera la armonía diplomática entre los países. La Cancillería ecuatoriana se pronunció, apoyando la democracia venezolana y la muestra democrática que fueron las elecciones del domingo. A algunos les ha parecido tibio, a mí también, pero me parece que no podía ir más allá. Es un asunto diplomático, y en la diplomacia las cosas no se manejan de la manera que como las manejamos más burdamente en la vida real. Allá hay un lenguaje que tiene ciertos límites, como lo sabe muy bien el ministro consejero, y no podía ir más allá. Yo hubiera querido que hubiera sido más tajante, pero yo creo que es muy complicado pedirle eso a la diplomacia internacional. Ahí hay una aclaracióncita que me gustaría hacerle al señor, que tiene toda la razón en lo que dijo anteriormente frente a México y Colombia, porque México fue el primer país al que se refirió. No es Colombia la que está contra Venezuela, es el gobierno colombiano, que es una cosa muy distinta. El gobierno colombiano tradicionalmente ha sido un gobierno de derecha. En Colombia solamente ha habido un par de intentos de gobierno relativamente progresista, que fue a mediados del siglo XIX José María Melo, un hombre que se declaró, un militar que se declaró dictador, con ideas bastante izquierdistas, tal vez tomadas en ese momento ya del movimiento comunista que se empezaba a conocer en el mundo a partir del manifiesto comunista de Marx. Y de pronto lo conocía y dentro de él tenía una posición más cercana a lo que es el pueblo, ¿no es cierto? Y luego un intento fallido, porque nunca se pudo llegar a nada, que fue Rafael Uribe Uribe, contemporáneo de Eloy Alfaro, pero que al revés de Alfaro nunca pudo ser presidente porque lo asesinaron. En Colombia se suele asesinar a la gente de izquierda, y no es el pueblo, no es el pueblo colombiano, son sus clases dirigentes. Cada vez que surge en Colombia un caudillo, a José María Melo lo asesinaron en Costa Rica, no lo pudieron matar aquí, se exilió en Costa Rica y ya lo mandaron a matar. Luego fue a Rafael Uribe Uribe, lo asesinaron bajando las gradas del Capitolio. Luego fue Jorge Eliezer Gaitán, Carlos Pizarro León Gómez, Luis Carlos Galán.
todo el que ha hablado en Colombia, todo líder que ha hablado en Colombia de hacer un cambio estructural en la política y en la economía colombiana para favorecer a las mayorías, la oligarquía colombiana lo ha asesinado. Entonces no es el pueblo colombiano, es esa casta oligárquica colombiana enquistada en el poder hace 200 años que no ha permitido ni un solo desliz hacia la justicia social y el equilibrio económico. Gracias, Omar. Sí. Tenemos otra llamada, me parece. Gracias. Su nombre, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, adelante. Por favor, una pregunta al señor consejero. Cuando Ramos Galú llegó a la presidencia de la Asamblea de Venezuela, ofreció que en 6 meses sacaba a Maduro a través de una asamblea constituyente. Ahora que Maduro convoca una asamblea, una consulta, una asamblea, la oposición no participa. Me gustaría saber, para entender, por qué en estas circunstancias lo que Ramos Galú proponía la asamblea no se produjo y este momento sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Muchas gracias. Gracias, señor consejero, por favor. Sí, en función de la pregunta hay que decir algo. No es la primera vez que la oposición no participa en un evento electoral. En el 2005, en la convocatoria de la Asamblea Nacional, la elección parlamentaria, ellos tomaron la decisión de no participar. En aquel 2005, recuerden que veníamos del 2002, del golpe, liderizado por estos mismos personeros, veníamos del paro petrolero, cuando creíamos que íbamos en un camino de entendimiento, lo que el presidente Chávez celebraba, el camino democrático que la oposición empezaba a caminar. Ellos se retiran de la elección del 2005 para provocar una crisis institucional. Por lo tanto, de 2005 a 2011, la Asamblea Nacional gobernó sobre el hecho de un solo partido político. Eso es una cosa nunca visto. Por lo tanto, esta segunda postura es una postura insurreccional, golpista, de no participar, porque ellos no quieren la vía democrática, porque la vía democrática los lleva a ellos, si es de que tienen la mayoría, porque ya dejaron del discurso de la mayoría, porque se les acabó el discurso de las mayorías. Si es que tuviesen la mayoría, ellos tendrían que gobernar en democracia, y ellos no quieren gobernar en democracia. Es más, están discutiendo en estos momentos, y ojalá no lo hagan, de no participar en la elección de gobernadores. Ayer se presentó en un debate, el día lunes se presentó una contradicción entre ellos mismos, entre la fracción de Acción Democrática, que es unos partidos de la derecha, y Voluntad Popular en su liderazgo, porque Voluntad Popular propuso que nombraran un Consejo Nacional Electoral paralelo, y Henry Ramos Galú dice que eso los iba a conducir a no participar en las elecciones de gobernadores, que ya la semana que viene empieza la inscripción de candidatos para la elección de gobernadores. Por lo tanto, ellos tienen una vía insurreccional, violenta, en que no hayan cómo salirse. Los sectores radicales y golpistas, yo lo he venido denunciando, estamos en presencia de un partido fascista, Voluntad Popular, una estructura ideológica ultraderechista, que son los que tienen hoy el liderazgo en la oposición. Por lo tanto, esta postura de no participar es una postura antidemocrática, a espalda de la Voluntad Popular, porque si ellos tuviesen la mayoría, hubiesen participado en la constituyente. Las cosas, iba a ser una elección muy reñida, pero ellos decidieron no participar, y ahora dicen que es una Asamblea Nacional Constituyente dominada por el gobierno, lo mismo que dijeron en el 2005, y eso es lo que nos dice la mediática internacional, porque ellos no participan, nadie los obligó a no participar, eso fue una decisión política consciente y bien pensada, porque ellos pensaban, otra vez de manera falsa, que el gobierno se iba a caer antes del 30 de julio. Gracias, señor consejero. Me parece que tenemos otra. Sí, decía yo muy corto. Es una actitud muy típica y muy propia de la derecha internacional. A ellos les gusta el gobierno de facto, el gobierno que ellos manejan. Cuando corren el riesgo de perder unas elecciones, entonces no participan, a manera de deslegitimar la elección que viene. Eso es lo que están tratando de hacer ahora en Venezuela. Y bueno, les va a salir, me parece, el tiro por la culata, como les ha salido hasta ahora. Bueno, muchas gracias por esperar. Quien está en la línea, su nombre, su pregunta o comentario. Buenos días, soy Silvia de Quito.
Lamentablemente los medios públicos, que eran la ventana para dar a conocer la verdad sobre nuestro país y de Venezuela, ya no lo están haciendo, porque al frente está este señor Larenas, este señor Michelena, que ahora están coartando la información. Ya mismo le han de sacar tal vez a Giovanna Tassi, como lo hicieron con Javier Lazo, con Orlando Pérez, con César Verduga. Qué pena que están acabando ya. Y felicitaciones a Radio Pichincha Universal, porque creo que es ahora sí la única ventana que tenemos para expresar la verdad aquí en el pueblo. Lamentablemente la derecha de nuestro país ya está transmitiendo mensajes de la oposición de Venezuela. Me acaba de llegar un mensaje de la derecha de nuestro país y que están retuiteando y mandando por redes sociales lo siguiente. Les voy a leer. Guerra en Venezuela. Acaba de renunciar la fiscal general de la República, doctora Luisa Estela Ortega. Denunció al régimen de haber dado un golpe de Estado. En este momento, colectivos la mantienen prácticamente secuestrada en la torre de la Fiscalía General de la República. Los medios venezolanos no están transmitiendo nada. Caracas arde, los estudiantes tomaron las calles. Esta es una información oficial. El pueblo de Venezuela exige la renuncia del Tribunal Supremo en pleno, pasa lo que se haga viral. Última hora, urgente. Por la ruptura constitucional en Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos pide inmediatas elecciones en Venezuela. Brasil llama a su embajador. Perú rompe relaciones. Colombia llama a su embajador y Argentina también. La Unión Europea llama a elecciones igual que USA. Reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA. Por Twitter hablan sobre reunión de militares en Fuerte Tiuna. Trancada la autopista Francisco Fajardo por manifestantes. Hay heridos, protestas en el centro de Caracas. El pueblo exigiendo comida y siendo reprimidos por las autoridades con gas lacrimógenos. Silvia, muchas gracias, le agradecemos, sí. En fin, En todo caso, estoy leyendo lo que ya están reenviando la derecha del país, de nuestro país, y prácticamente el pueblo del Ecuador no conocemos la verdad, porque no hay cómo informar bien. El pueblo de Colombia, el pueblo de México, ellos están más conscientes que el pueblo del Ecuador. Listo, ¿tenemos alguna otra llamada? Su nombre y su comentario. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. Gracias. Solo una cosa. ¿Su nombre? Dos cositas así rapidísimas, ¿no? La primera, la que más me preocupa, señor consejero, que nos diga, por favor, qué tan viable es o qué tan posible es de que exista una guerra civil a corto plazo en Venezuela. La primera cosa, porque esto es una de las cosas más preocupantes, no solamente por el pueblo venezolano, sino por toda la región. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quería darle un consejo, con el perdón, con el respeto que se merecen las personas, usted, un consejo. No trate nada con este gobierno que tenemos en el Ecuador. Este gobierno es de derecha. Por desgracia, se nos viró este presidente y tenemos un gobierno de derecha que hace un montón de barbaridades en nuestro país y que creo que tarde o temprano esto va a estallar igual. El tema es ese. Nada más, no quería comentarle sobre nada más porque por el tiempo. Y tenga la decirnos sobre la primera pregunta, por favor. Muchas gracias. Antes de contestar, la siguiente persona en la línea. Buenos días, su nombre, su comentario o pregunta. Gracias, buenos días. Felicitaciones a todos, especialmente al señor entrevistado. Quiero una comedida sugerencia para el pueblo venezolano. Se debe comunicar más internacionalmente, debe haber más comunicación sobre la verdad, sobre lo que está diciendo, sobre lo que pasa, porque se le escucha el 100% y todos los días, a toda hora y en todos los medios de comunicación, solamente a la oposición, solamente lo negativo.
Muy poquísimas cosas se escucha de Venezuela en términos positivos, y Venezuela tiene muchísimas cosas buenas que decir, mucho. Nos falta comunicación, por favor, a nivel internacional, una cosa. Y otra cosa, también quiero, miren, los Estados Unidos ha ganado las guerras a través de las mentiras, por el petróleo, por intereses económicos, materialistas. En el Medio Oriente tantas guerras ha ganado, y al final ha terminado con sabiéndose que no ha sido cierto. Muchas gracias. Nos falta comunicación, dice el oyente Omar. Sí. ¿Qué hacer frente a esa coyuntura? Es muy fácil. Lo que pasa es que, y me voy a permitir una crítica a la población en general, somos muy facilistas. Nos limitamos a CNN, al Comercio, al Universo, a La Hora, al Expreso y ahora al Telégrafo, justamente los medios que mienten, justamente los medios de donde sacamos toda la desinformación que nos condiciona mentalmente y nos obliga a pensar más allá, no, más acá de la verdad, con la posverdad que ellos están induciendo a la población. Entonces, esa ignorancia es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Dejemos de ver tanto CNN. Yo creo que hay que ver CNN. Hay que ver lo que piensa ese sector de la población mundial, que es importante. La derecha empresarial, económica, hay que saber cómo piensan. Pero no nos atengamos a ellos exclusivamente y démosle chance a otras posibilidades informativas. Telesur y RT, Telesur y RT, y doy la página web. Actualidadrt.com, actualidad.rt.com. Lo pueden ver en las redes sociales. Lo pueden, sí, y Telesur TV también lo pueden ver en las redes sociales. Entonces, y además Telesur tiene canal que se toma en toda América Latina, excepto en Argentina, que el señor Macri lo primero que hizo en defensa de la libertad de expresión fue quitar la señal de Telesur. Pero en el resto de países del continente se ve muy bien Telesur. Y Telesur es, perdónenme que lo diga como una cuña comercial, el único canal informativo que dice las cosas como son, porque nadie ha podido decirle a Telesur que miente en algo. Jamás, nunca le han podido decir que miente. Es el único canal confiable que hay para las noticias en América Latina. De manera que es culpa nuestra si estamos mal informados. Listo. Había una pregunta para el consejero. Aló. Sí, tenemos una llamada. Su nombre y su pregunta o comentario. Hola, buenos días. Solamente respecto de la CNN, ¿cómo será la calidad de esa cadena que el mismo Trump le dijo que es fabricante de mentiras? Y la consulta que quiero hacer, ¿de dónde sacó la oposición el dato de que tenían 7 millones de votantes en el plebiscito, cuando en realidad parece que no llegaron ni a 2 millones, pero difundieron que son 7 millones? ¿Cómo es que hacen eso? Hay una explicación quisiera, gracias. Hay una explicación para eso. El plebiscito tenía 3 preguntas. Debieron tener más o menos unos 2 millones y pico de votos en su famoso plebiscito. ¿Y qué fue lo que hicieron? Esto lo supe por intermedio de una página web que en este momento no recuerdo. Pero lo que hicieron fue que al ver tan poquita votación en su famoso plebiscito, la multiplicaron por 3, que eran las 3 preguntas que habían hecho, y eso les dio 7 millones. Eso es falso, eso es un fraude. Y por eso tuvieron que quemar las actas. Apenas cerraron las votaciones, lo que hicieron fue quemar las actas. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Y si yo quemo la prueba, entonces no es imposible investigar. Fueron 2 millones y pico de votos que multiplicaron por el número de preguntas que hicieron. Eso fue el sucio fraude que hizo la oposición venezolana. Gracias, Omar. Había una pregunta para el consejero. Sí. La pregunta era, ¿qué tan viable es que exista una guerra civil en Venezuela? Hay que aclarar, en Venezuela no hay una guerra civil. ¿Qué es lo que hay en Venezuela? En Venezuela hay bandas organizadas con una violencia programada por parte de la derecha. Es decir, en Venezuela no hay enfrentamiento entre civiles. En el caso de la fuerza mayoritaria chavista, no hay absolutamente ningún acto de violencia en contra de la población opositora. Es más, hay una convivencia, porque ¿quién convive en las comunidades? Conviven los amplios sectores. ¿Por qué la gente salió a votar? ¿Y cuál era el mensaje? Venimos a votar la constituyente porque queremos paz. Ya basta de los trancazos violentos, 20 quemados. ¿Por qué no hubo violencia el día de la pantomima de la consulta de ellos? Ahí no hubo violencia. Una señora que lamentablemente en Catia murió en situaciones desconocidas,
pero no hubo entonces la comprobación que la violencia es una violencia organizada y programada por las bandas armadas provocadas por la oposición. Por lo tanto, ¿qué hay otra cosa? Una intervención extranjera en proceso, pues eso que denunciaban las compañeras oyentes que decía que están pasando por las redes, esas son comunicaciones de odio para crear el odio en contra de la población chavista. Y ya lo vivimos aquí. Entonces, bueno, esa es la realidad. Ellos están provocando, diciendo de que el dictador ya dio el golpe. Eso es toda una campaña que viene en desarrollo. Esa es la propia guerra mediática que quiere provocar un enfrentamiento en el caso venezolano. La gran mayoría de la población de Venezuela se mantiene en paz y va a preservar la paz con la justicia, y eso va a ser uno de los objetivos fundamentales de la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo clama justicia. Si no hay justicia, no habrá paz en Venezuela, porque la impunidad nos lleva al desgobierno, pues. Diputados que llaman a la insubordinación, diputados que están al frente de las bandas armadas, diputados que felicitan a las bandas armadas, diputados que financian a las bandas armadas de manera clara y precisa. Esa es la realidad, y los medios no dicen absolutamente nada. Esos son los demócratas, los que creen que la salida de la violencia es la salida para Venezuela. Es la doble moral de los medios, la doble moral de algunos gobiernos que lamentablemente en la región se han provocado la ruptura y entrar en una posición de resistencia en contra de Venezuela. Muchas gracias a nuestros invitados, el ministro consejero de la Embajada de Venezuela, Pedro Sazón, y Omar Ospina. Les agradecemos, se nos quedan muchas cosas, este es un tema que nos da para muchos programas y nos queda mucho en el tintero. Les agradecemos a nuestros oyentes, estaremos la próxima semana.